iniciar la grabación. La clase anterior estuvimos viendo lo que eran consultas, ¿correcto? Y habíamos visto ya cuál era la diferencia entre lo que eran las consultas y las vistas. ¿Alguien recuerda cuál era esa diferencia? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿Todos estuvieron en la anterior clase? A ver, Abigail. Sí, Inge, va a disculpar, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre una consulta y una vista? Eso lo comentamos la clase anterior. Ya, o sea, a mis palabras, la consulta es una manera de poder también demostrar datos, pero también poderlo editar, mientras que la vista no le puede, también puede mostrar, pero no se pueden editar. Ya. Así. Perfecto. ¿Alguien dice lo contrario a lo que está comentando Abigail? ¿Pablo? La verdad es que no. La verdad es que usted está de acuerdo con lo que dijo su compañera. Sí, exactamente. Bien, les comento que es al revés. Les comento que es al revés. La vista es la que me permite editar y la consulta no. La consulta solo me permite eso, consultar. Entonces, para que no lo confundan y lo recuerden bien, no se olviden, como su nombre lo indica, la consulta solo nos permite consultar, mostrar los datos de diferentes tablas de acuerdo al criterio o a la condición que nosotros querramos establecer, el filtro que nosotros querramos establecer, pero solamente nos permite visualizar. Y esos resultados se generan lógicamente cada vez que ustedes ejecutan una consulta. ¿Ya? Entonces la consulta no me permite editar o modificar a través de ella a la tabla origen, pero la vista sí me lo permite. ¿Ya? Entonces para que lo tengan clarito y no confundamos la definición. Entonces ven ustedes el nombre consulta y ya, consulta, solo consultar, para que más o menos no recordemos y no hagamos esa confusión. ¿Ya? Abigail está bien lo que dijo, pero al revés. Disculparé. No, tranquila, tranquila. O sea, les doy esa pauta porque siempre nosotros para recordar algo tenemos que relacionarlo con o hacer una analogía con algo. Entonces, consulta, consultar, ¿no? Preguntar, mostrar, pero no editar. Bien, entonces vamos a seguir con el ejercicio basados en consulta porque este tema de consulta es un poco más amplio, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar, todos tienen esta base de datos deporte se llama, habíamos hecho en un principio donde trabajamos con vistas y vimos que esta tabla tenía, o esta base de datos, perdón, tenía dos tablas, una tabla a la que le llamábamos club, la tabla club tenía estos campos, el ID del club como llave principal, el nombre y la fecha de fundación de ese club. Y teníamos la tabla jugador, que tenía los datos de los jugadores, los datos descriptivos del jugador, y además se relacionaba con la tabla club. Teníamos una relación de 1 a varios, con esta información. Y con esta información de esta base de datos nosotros habíamos creado varias vistas ejemplo. Con esta misma base de datos vamos a trabajar nosotros para nuestras consultas, ¿ya? Entonces, por eso habilité esta base de datos. Y aquí vamos a empezar a trabajar con algunas otras consultas, porque como les digo, este tema es amplio, ¿ya? Vamos a estar todavía algunas clases más con lo que son consultas. Bien, aquí les planteo una consulta y basado en lo que hemos visto en la clase anterior, en los varios ejercicios que hicimos, a ver, quisiera que me comenten la forma en cómo yo debería desarrollar este ejercicio. Dice la primera consulta, mostrar los datos del club, nombre y apellidos del jugador. En este caso, ¿cuántas tablas intervienen en esta consulta? 2. 2 tablas, ¿no es cierto? Intervienen las 2 tablas. Cuando intervienen las 2 tablas, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué sucedía? Select asterisco, coma, el nombre de el nombre de las tablas y el nombre del punto, el nombre de los campos. Ya, perfecto. Muy bien.
Entonces, cuando nosotros accedemos a información de más de una tabla, hacemos eso. Colocamos el nombre de la tabla seguida de el campo que queremos visualizar. Eso es cuando trabajamos con 2, 3 o más tablas, ¿no ves? Muy bien. Entonces, para iniciar la consulta, nosotros utilizamos la sentencia select. Seleccionar. Datos del club, dice. Entonces, voy a verificar aquí. Aquí arribita voy a hacer un select para las 2 tablas. Voy a tener activo para seguir utilizándolo y saber los datos que en realidad tenemos. Aquí. Ya. Vamos a hacer un select más que todo para ver los nombres de los campos. Aquí tenemos, por ejemplo, el campo ID, el nombre C del club y la fecha de fundación. Entonces aquí me pide que muestre los datos del club. Entonces, entre los datos del club, lo más relevante para mí, para identificarlo, sería el nombre. Entonces aquí yo voy a colocar el nombre de la tabla, como decía su compañera, seguido del campo que quiero visualizar, en este caso nombre. Primer campo. Segundo campo dice nombre y apellidos del jugador. Entonces, para no equivocarse, siempre ustedes visualicen, háganle un select a la tabla en cuestión para que vean sobre todo cómo se han almacenado los nombres de los campos. Tabla jugador, punto, el nombre del jugador, coma. Siguiente campo, apellidos, dice. Entonces lo mismo, ¿no? Tabla jugador, punto, apellido, guión bajo, paterno, coma, tabla jugador, punto, apellido materno. Bien, esos serían los campos que me pide. Entonces aquí en esta consulta solo me pide que muestre, ¿no? Hacer un listado. Acá debo colocar el nombre de las 2 tablas que intervienen en la consulta. ¿Listo? Y a continuación, como son datos de más de una tabla, debo colocar la condición de relación o de emparejamiento. Entonces voy a colocar el nombre de la tabla, que es la tabla club. Hemos visto que esta base de datos se conecta con, estas 2 tablas se conectan a través del ID del club. Aquí lo estamos viendo, que es la llave secundaria aquí. Entonces vamos a decir tabla club punto ID-C. Yo normalmente le pongo el mismo nombre del origen. Cuando tengo una llave heredada, le pongo el mismo nombre, el mismo identificador, justamente para no confundir. Pero si ustedes le cambian el nombre, cuando ella es llave secundaria, se puede hacer, solamente que ahí deben tomar en cuenta con qué nombre lo han asignado a ese campo. Para no tener esa dificultad, yo le asigno el mismo nombre. Entonces aquí estoy colocando que estos datos provienen de estas 2 tablas y la condición de relación entre ambas es a través del ID club. Con eso ya estoy desarrollando y completando la consulta que es la que me están solicitando. Entonces lo que hago yo aquí es seleccionar toda la consulta y con el botón derecho decirle ejecutar. Entonces aquí ya me muestra los datos de ambas tablas que he solicitado. El nombre del club, el nombre del jugador y los apellidos. Entonces esta es una consulta general, podríamos llamar. Entonces, cuando se les pregunte en algún práctico, en alguna evaluación, de esta forma, mostrar los datos del club, no necesariamente deben ser todos los campos de la tabla, sino los datos que ustedes o los campos que ustedes consideren que son relevantes para mostrar información e interpretarla. Porque ¿para qué sirve la consulta? Para interpretar la información, analizar, ¿no? La información que tenemos almacenada dentro de las tablas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ustedes eligen cuál es el campo más relevante. Y ahí ya tenemos una consulta simple que se llama consulta de selección, en realidad sería esta, ¿no? Para visualización nada más. ¿Está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se comprende? Se comprende, Inge. Perfecto. Entonces ya saben que los resultados que se generan con la consulta son datos lógicos, ¿no? Que se van mostrando de acuerdo al
a lo que ustedes como usuario seleccionen. Entonces, esta es una herramienta propia ¿de quién? De los usuarios, ¿ya? Veamos esta otra. Dice, mostrar los datos del jugador, calcular la edad y filtrar por un rango de edad. Ya. En este caso, si me dice mostrar los datos del jugador, ¿a qué datos se refiere? ¿Alguno en particular o puedo mostrar todos los datos? Puede mostrar los datos que desee o vea necesario. Exactamente, puedo mostrar los datos que deseo o vea necesario. En este caso, yo voy a colocarlos todos. Puedo, ¿no? Porque yo los veo necesarios, todos los puedo colocar. O alguno de ellos. En este caso, de esta pregunta específica, necesito enunciar el nombre de la tabla para mostrar el campo que yo considere necesario o no. No. No, muy bien, porque es una sola tabla, correcto. Entonces, mostrar los datos del jugador y calcular la edad. Dice. Entonces, yo para estar totalmente segura, el nombre del campo, siempre yo le doy un select. Entonces, veo que aquí el campo que me va a permitir calcular la edad se llama fecha de nacimiento. Y sabemos que para calcular la edad debemos hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué operación debemos realizar? La fórmula de year, now, sí, year, now menos la fecha. Eso, tenemos que hacer una diferencia de años, ¿no? Por eso colocamos año de la fecha actual menos año del campo que contiene la fecha de nacimiento, en este caso fecha N. Perfecto. Podemos colocarle un título con el as. Entonces aquí me dice mostrar la edad y filtrar por un rango de edad. O sea, ahí ya calculé lo que me pide, especifico de dónde provienen esos datos provienen de la tabla jugador. Ahora, ¿cómo hago el filtro en este caso? Si me dice filtrar por un rango de edad, ¿qué debería hacer acá? Where, la fórmula del select, de mayor, bueno, ya a la edad que se plantea filtrar. Ya, ahora en este caso, por ejemplo, yo lo voy a ejecutar hasta aquí. ¿Puedo ejecutar la consulta hasta ahí donde he seleccionado o necesariamente debe estar completa? No, se puede ya ejecutar desde ahí. Perfecto, Stephanie, muy bien. Voy a ejecutar. Entonces aquí me está calculando ya la edad. Sabiendo la edad de cada uno de los jugadores, ya puedo yo establecer un filtro. Entonces lo que debo hacer para filtrar, como no es un campo propio de la tabla, la misma fórmula, la voy a aplicar en el web. ¿Ves? Podemos hacerlo aquí de dos formas. La primera forma es utilizando dos condiciones mediante el AND, entre mayor y menor, para establecer el rango, o la otra es utilizar el between, que vimos en la clase anterior. ¿No es cierto? Por ahora lo vamos a hacer con las dos condiciones. Yo quiero que me incluyan los valores extremos y quiero filtrar los jugadores que estén entre 20 y 30 años. Entonces yo voy a poner mayores iguales a 20 y menores iguales a 30. Voy a colocar por aquí. Menores iguales a 30. Entonces el rango para mí de la edad va a ser entre 20 y 30. Entonces según el resultado que hemos visto acá, me tiene que excluir este de aquí, ¿no? En realidad me tendría que excluir solamente este de aquí. Para que vea un poquito más le voy a poner 27 o 25. Si yo pongo entre 20 y 25 ya me tiene que excluir este otro de 26, este de 27, ¿no? Y los demás me los tendría que mostrar. Entonces voy a ejecutar mi consulta y voy a visualizar que sí, efectivamente excluyó esos valores que no están contemplados dentro del rango que yo he asignado, ¿no? Entonces, una forma de desarrollar esta consulta es de esta manera, como lo habíamos hecho en las vistas, y la otra forma sería utilizando la función between, que viene a ser el equivalente a estas dos condiciones que nosotros estamos estableciendo en el Word. Eso lo vimos la clase pasada. ¿Correcto? ¿Está claro hasta ahí?
Sí, Inge. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. Bien, en este caso me pide lo siguiente. Vamos leyendo, a ver. Me dice, mostrar los datos del club y jugador y calcular el equivalente del sueldo en dólares, ordenado por nombre del club en forma descendente. En este caso, ¿cuántas tablas intervienen? Una. A ver, No, leamos. 2. Dos. Entonces, si intervienen dos, habíamos dicho que debemos necesariamente especificar el nombre de la tabla. Como me dice mostrar los datos, yo elijo cuáles datos para mí son convenientes mostrar. Entonces, yo aquí voy a colocar select, el nombre de la tabla club. Del club, el campo más importante sería el nombre, ¿no? Nombre C, nombre club, coma. Como dice mostrar los datos en general, voy a decir que de la tabla jugador, yo quisiera mostrar el nombre del jugador. Solo el nombre. Bueno, tal vez el primer apellido para diferenciar si hay dos jugadores con el mismo nombre. Apellido paterno. Perfecto. Pero me dice acá y calcular el equivalente del sueldo en dólares. Entonces yo voy a mostrar también el sueldo para verificar que realmente haga el cálculo que yo quiero. Entonces el campo se llama así sueldo. Ahora me dice calcular el equivalente del sueldo en dólares. ¿Qué operación debo realizar? La división entre sueldo entre el tipo de cambio 6.96. Muy bien. Tabla jugador, punto sueldo, dividido entre 6.96. Haz dólares le voy a colocar. Perfecto. Como esta es una consulta con las dos tablas, las especifico aquí en el front. Coloco la condición de relación. Ya sabemos cuál es. Punto IDC igual punto IDC. Esa es la condición de relación. Pero aparte de calcular el equivalente, me decía ordenado por nombre del club en forma descendente. Entonces aquí vamos a colocar order B de la tabla club punto nombre C en forma descendente. Eso es lo que me pide. Recordemos que cuando le damos ordenar, nosotros debemos especificar, por defecto ya nos ordena en forma ascendente, ¿no? Pero cuando queremos en el otro sentido, debemos especificar que debe ser descendente. Con eso ya tenemos el campo calculado y el orden en que queremos que se visualice la información. Le damos ejecutar y aquí nos ordena por nombre del club, como lo estamos visualizando, de mayor a menor, en forma descendente. Aquí tenemos el equivalente, el sueldo, y el equivalente del sueldo en dólares. ¿Correcto? Ahora, ¿recuerdan ustedes que podíamos nosotros utilizar una función si queremos decrementar la cantidad de decimales? En este caso, fíjense la cantidad de decimales que tiene la conversión. ¿Recuerdan ustedes cuál era esa función? ¿Alguien la recuerda? Tal vez Isabel, ¿la recuerda? ¿O Cristian? Row. Row. Muy bien, la función es row. Entonces aquí al campo calculado voy a colocar row, paréntesis, un otro paréntesis más para agrupar el cálculo. Coma, voy a colocar dos decimales y cierro paréntesis. ¿No? Entonces estoy ahí especificando que solo quiero dos decimales para ese cálculo. Ah, mami. Un segundito, voy a silenciar. Ahora sí. Ahora, cuando ejecuté la consulta, utilizando la función RON, puedo visualizar que el campo calculado me muestra solamente con dos decimales. ¿Ya?
Entonces ahí ya tenemos ejecutada o diseñada en este caso la tercera consulta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, dije. Muy bien, perfecto. Vamos viendo la otra consulta. A ver. La 4 dice, mostrar los datos del club cuyo nombre se inicie con O. Mostrar los datos del club. Entonces, ¿aquí cuántas tablas intervienen? Isabel, ¿está Isabel? Sí, ¿Cuántas tablas? Isabel. solo uno. Solo una. Muy bien, aquí dice mostrar los datos del club. Entonces voy a colocar todos. Si quiero, coloco todos, ¿no? En este caso son 3 campos, entonces los voy a colocar todos. Muy bien. Cuyo nombre inicie sería aquí, con O. ¿Qué debería colocar a continuación? La cláusula where. La cláusula where. Muy bien, where. El nombre del club es nombre C. ¿Qué más? Igual. Like. Muy bien, like. Entre comillas. Un porcentaje. Si dice que inicie con O, entonces debo que colocar Ah, O porcentaje, ¿no? primero y después. Y después, ya recordemos que el porcentaje hace referencia a que puede ser cualquier carácter que venga después de esa vocal que nosotros hemos insertado, ¿no? Sí. Y como ustedes bien lo han dicho, tiene que ser like y no igual. Entonces, en este caso, solamente hay uno, ¿no? Que cumple con esa condición. Entonces, ahí tendríamos igual una consulta que me permite visualizar por algún carácter en específico. Bien, perfecto. Vamos con otra vez. Mostrar los datos del jugador los datos del jugador de aquellos que pertenecen a Blooming y Oriente Petrolero. Utilizar índice. ¿Recuerdan qué era el IN? ¿El equivalente a quién era el IN? Al sí. ¿A quién? Perdón. Al sí. ¿A quién era equivalente? Perdón, Ali. A ver, al I. Eso, al OR. Recuerden que el between es el equivalente al AND y el IN es equivalente al OR. En este caso, mostrar los datos de jugador de aquellos que pertenezcan a Blooming y Oriente Petrolero. ¿Ya? O sea, a Blooming o Oriente Petrolero, no sería I aquí, sería O, porque pueden pertenecer solamente a uno y no a dos. O. A cualquiera de los dos clubes, en realidad. Entonces, como dice mostrar los datos, y es una sola tabla, puedo mostrarlos todos. ¿Ya? Ahora, debo especificar los clubes, donde, vamos a decir, nombre. Ahora, aquí sí no tengo que poner solo el asterisco, ¿no? Porque dice los datos de jugador de aquellos que pertenecen a Blooming Oriente. Blooming Oriente son datos de la otra tabla, pues son los nombres del club. Entonces, aquí voy a colocar tabla club, punto nombre, nombre C, coma, voy a poner tabla jugador, punto nombre jugador, coma, tabla jugador, punto apellido. Apellido P. From jugador y club.
Entonces aquí debemos colocar el where, ¿no? Porque es debemos colocar la condición de relación. Estamos colocando la condición de relación. Ya está. Hasta ahí me va a mostrar eso. Pero me dice que pertenezcan a Oriente o Blooming. Entonces, ¿qué debería colocar a continuación? In paréntesis, las comillas y los nombres de los clubes. Ya. Y paréntesis, comilla, me dice. Entonces aquí debo concatenar, ¿no? Siempre con la condición de filtro. Entonces le voy a poner tabla club punto nombre club, ¿no ves? Porque el filtro voy a hacer en función al nombre del club. Entonces aquí ya debo colocar in, entre paréntesis y comilla simple, voy a colocar Blooming. Blooming. Coma, según lo que estoy viendo aquí, Oriente P. Así está el nombre del campo. El nombre del... Perdón un segundito, jóvenes, por favor. Bien, sería así, ¿no? En este caso, coloco la condición de relación y el filtro que en este caso quiero que me muestre de estos dos clubes. Con el in. Y ahí me muestra. Entonces, estos son los jugadores que pertenecen a los dos clubes especificados. Entonces, recordemos que el in es el equivalente del or. Entonces, a cualquiera de los dos. Si no existe registrado ningún jugador de un determinado club, de cualquiera sea esto, solamente me va a mostrar del que haya. Y en este caso, hay de los dos. Entonces me muestra los jugadores que pertenezcan a los clubes en cuestión. Recuerden, si quieren mostrar de un tercer club, un cuarto club, lo pueden hacer aquí, siempre separándolo con coma, el nombre del club que ustedes quieran visualizar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero de Bolívar aquí. ¿Ven? Me muestra también. Entonces, pueden ir concatenando siempre con coma dentro del i. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sigamos aquí a ver. Dice, mostrar los datos del club cuyo año de creación se encuentra entre 1970 y 1980. Utilizar el between. Entonces me dice mostrar los datos del club. ¿Cuántas tablas intervienen aquí? Uno. Uno. Entonces vamos a poner select, asterisco, from, tabla, club. Ya. Me dicen mostrar los datos del club cuyo año de creación se encuentra entre el 70 y el 80. ¿Qué más debo colocar aquí? La conditional word. Ya, where, ¿qué más? Tabla año. Tabla año o campo año. Campo año. Between year y el año que es. Voy a poner, El año mencionado. voy a poner aquí la función año. No. ¿No? Creo que sería después de between. Y entonces, ¿qué pongo aquí? Pongo, a ver, voy a hacerle un select a la tabla para que veamos bien. Ese es el select de mi tabla. Ya, entonces, entre 70 y 80, dice, ¿no? Tengo aquí, ¿no? 70, 75 y 80, esos tres registros debería mostrarme. Entonces, usted me dice que coloque el nombre del campo aquí directamente.
Aquí pongo where. Where, fecha de fundación, ¿así? No, sí sería year, between, y a la fecha. Le pongo year primero y luego la fecha. Sí, Ah, ya, correcto. Le pongo la función para que me extraiga de la fecha lo que a mí me interesa, que es el año. Perfecto, hasta ahí ya tengo el año. Y debo utilizar ahora a continuación, me dice el between, ¿no? sí. Between, ya. Me dice entre 70 y 80, entonces debo colocar 1970. ¿Qué más? ¿Qué más? Para poner el 80, ¿qué debo utilizar? And. Eso, 1980. Pero yo para hacerlo más claro todavía, aquí puedo colocar coma. Bueno, aquí como estoy colocando el asterisco, sí me lo está mostrando. Está perfecto, ¿no? Si hubiese solamente especificado el nombre del club, entonces aquí me convendría mostrar también la fecha para que ver que haya realmente esa coincidencia. Pero como aquí estoy mostrando todo, está perfecto. Entonces digo, muéstrame todos los datos de aquellos clubes que se encuentran entre este rango de años de acuerdo a la fecha registrada, ¿no? De fundación. Y ahí tenemos 3 registros que coinciden con el rango que nosotros estamos solicitando. ¿Ya? Entonces, normalmente el error más común acá, cuando se hace este tipo de ejercicio, es que aquí colocan la fecha y luego acá quieren mostrar solamente el año. Si aquí estoy pidiendo un número, entre un número, porque los años son un número, entonces debo obtener ese número utilizando la función que corresponde, ¿no? Entonces eso van a tomar en cuenta aquí. Estoy pidiendo el año, entonces aplicamos la función al campo y de acuerdo a ese valor ya hacemos el rango de años que nosotros estamos solicitando, que requerimos ver. Entonces ahí tendríamos el equivalente del and, ¿no? Con el between. Y si no utilizar el between, ¿qué deberíamos colocar? ¿Qué debería haber colocado si no especificara que use el between? Tendría que poner fecha, la misma función que utilizó antes, fecha, mayor o igual a 1970 como mayor y después a un and y después otra vez la función fecha con el campo fecha. No se puede con La O. función año con el campo fecha, perdón. Ya. Menor o igual a 1980. Exactamente, tendría que repetir la misma función año aplicada al campo fecha, mayor o igual a 1970, y la misma función menor o igual a 1980. Por ahí su compañero, no se puede usar OR. Cuando usted utiliza OR me va a decir mostrar el año 1970 o el año 1980, uno de los dos. Uno de los dos. Ok. Pero no me va a mostrar, digamos, por ejemplo, si tengo un club del 75, del 79, del 78, no los va a incluir, porque usted está diciendo 1970 o 1980, solamente está especificando eso, ¿ya? Entonces, cuando se trate de rango, y no solamente en cuanto a años así, puede ser en cuanto a valores, como el sueldo, por ejemplo, otro tipo de valores que ustedes quieren que aparezcan, valores que se encuentran dentro de una fecha inicial y una fecha final, siempre es el AND. Cuando ustedes quieren mostrar un valor u otro valor, es el OR. ¿Ya? En ese caso, esa es la diferencia. Perfecto. Vamos con este de aquí. Mostrar los datos del club y calcular la antigüedad utilizando el DateDiff, dice. ¿Cómo haríamos eso? ¿Se acuerdan qué hacía la función DateDiff?
¿Qué me calculaba el DateDiff? La antigüedad de algo y a veces la fecha, pero no recuerdo la fórmula. Ya, la función DateDiff en realidad lo que me muestra es la cantidad de días que han transcurrido entre dos fechas. Primero, según la sintaxis de la función, se coloca primero la fecha mayor y luego la fecha menor. Eso es lo que hace el DateDiff, ¿no? Me calcula la diferencia en días entre dos fechas. Aquí me dice mostrar los datos del club, entonces voy a colocar select asterisco, los datos del club. Ahora me dice calcular la antigüedad, entonces utilizando DateDiff. Entonces aquí voy a colocar DateDiff, voy a colocar la fecha mayor, que sería la fecha actual, coma, la fecha menor, que en este caso sería la fecha de fundación. Pero como esa función me devuelve la cantidad de días transcurridos entre esas dos fechas, y yo quiero calcular la antigüedad, y la antigüedad se da a través de la cantidad de años, ¿no? Entonces, yo lo voy a dividir entre 365 días. ¿Por qué? Porque un año está compuesto por 365 días, y yo quiero calcular la antigüedad. Y la antigüedad está dada en años. ¿De dónde estoy sacando los datos? De la tabla club. ¿Ya? Entonces eso es lo que estoy pidiendo acá. Mostrar los datos del club, todos quiero mostrarlo, y calcular la antigüedad utilizando el DateDiff. ¿Ya? Entonces el DateDiff hace eso, calcula la diferencia en días entre dos fechas especificadas. Selecciono, le doy a ejecutar. Y ahí me va a salir la antigüedad, ¿no? Que en este caso serían 52 años, 57, 53, 41 y 46. ¿Ya? ¿Será que en este caso yo podría utilizar el ROM o no? Sí. Puedo utilizar el ROM. O sea, aquí podría ponerle otro paréntesis más para agrupar toda esta expresión, coma, le voy a poner 0, por ejemplo. Y excluyo los decimales. ¿Ya? Entonces recordemos, la función DateDiff hace eso. Diferencia entre dos fechas. Primero la fecha mayor y luego la fecha menor. En este caso, como me está pidiendo el cálculo de la antigüedad, voy a colocar la fecha mayor, que sería la fecha actual. Pero puede ser que en algún cálculo ustedes necesiten sacar la cantidad de días de prestado, digamos, un libro, como hicieron algún ejemplo. Entonces, en ese caso serían los dos campos registrados, ¿no? Que sería la fecha de evolución y la fecha de préstamo. Por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha fin y la fecha de inicio. En este caso en específico es con now porque me está pidiendo la antigüedad. Y la antigüedad la calculo con la fecha actual. ¿Está claro? ¿Se comprende el ejercicio? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, Vamos con esta otra. La clase anterior también vimos las denominadas funciones de agregado. ¿Se acuerdan qué hacían esas funciones de agregado? Noé Gustavo, qué bien verlo, Noé Gustavo, después de tanto tiempo. ¿Alguien recuerda qué son las funciones de agregado? Como lo menciona en el ejercicio. ¿Perdón? Como lo menciona en el ejercicio, son unas pequeñas fórmulas para salvar un dato de lo que implica la fórmula. No la escucho muy bien. A ver, alguien más que pueda, por favor, no se entiende, Abigail, lo que está muy distorsionado. ¿Alguien más, por favor, que pueda responder? ¿Qué son las funciones de agregado? ¿Para qué se utilizan? Tal vez Luis Domínguez.
¿Está Luis? Sí, estoy intentando recordar un poco. Recordar. A ver, mientras su compañero recuerda, Cristian, ¿recuerda usted qué son las funciones de agregado? No, ingeniera, no me acuerdo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Cintia Fátima. Tampoco, ingeniera. Tampoco. Bien, yo les voy a hacer recuerdo. Las funciones de agregado son aquellas funciones que me devuelven un resultado, pero un resultado general. No son funciones que se apliquen para cada registro de la tabla, sino que son funciones que me devuelven resultados o subtotales, ya basados en una columna de valores, me va a devolver un determinado resultado de acuerdo a una columna de valores, no a registro a registro. Entonces, a eso se refieren las funciones de agregado. Y las funciones de agregado se utilizan siempre para trabajar con un campo numérico. Y aquí me pide que yo calcule el sueldo promedio, el sueldo más alto y el más bajo utilizando las funciones de agregado. Tenemos justamente funciones para calcular promedio, que es la función ABG, para calcular el valor más grande de un conjunto de valores, que es la función max, y otra función que me devuelve el valor más pequeño de un conjunto, ¿no? De una columna de valores, que sería la función min. A eso le llamamos funciones de agregado. Son funciones que nos devuelven resultados generales. Entonces aquí vamos a colocar select, colocamos el nombre de la función que queremos aplicar, en este caso ABG, que hace referencia a la función promedio, y especificamos el campo sobre el cual vamos a hacer ese cálculo del promedio. En este caso es el campo sueldo. Podemos asociarle también a este campo, como es un campo calculado, un título, y vamos a colocar sueldo promedio como título. Sueldo promedio. Además me dice el sueldo más alto, para eso tenemos la función max. ¿Max de quién? Del sueldo. Le asociamos un título a sueldo mayor, le vamos a poner, coma, el sueldo más bajo, dice, ¿no? Entonces, con la función min asociada al campo, en este caso en cuestión, que es sueldo, a sueldo menor. Sueldo menor. ¿Sobre quién estamos trabajando? Sobre la tabla club. Pero tabla jugador, no club. Tabla jugador. Cabe resaltar que estas funciones como tal, si las queremos utilizar de esta manera, solamente podemos mostrar los campos calculados. O sea, solo vamos a mostrar el campo sueldo, ¿no? Basado en el campo sueldo, nosotros vamos a mostrar el resultado, ¿no? Y especificamos de dónde es ese campo. Entonces, en este caso, estamos haciendo 3 cálculos y vamos a mostrar el sueldo promedio, que sería el resultado de sumar todos los sueldos registrados en la tabla dividido entre la cantidad de sueldos sumados. Eso es lo que me hace el sueldo promedio. Entonces me dice que el sueldo promedio de los jugadores es de 6.630, el sueldo más alto es de 8.000 y el sueldo más bajo es de 4.000. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las funciones de agregado. Entonces recuerden que ellas solo se aplican a un campo numérico y que solo nos va a mostrar resultados generales o totales. Nada más. No me va a mostrar registro a registro. Pregunto, ¿a ese sueldo promedio que acabo de calcular, le puedo aplicar el RON o no? ¿Se le puede aplicar o no? Sí. Se puede. Pueden aplicar el RON. A todo lo que sean resultados de cálculo, como en este caso sueldo, como el caso anterior, la cantidad de años transcurridos, a ese tipo de cálculos ustedes le pueden aplicar el RON, ¿no? Y les va a quitar los decimales que en este caso el sueldo promedio tiene. Entonces aquí puedo poner RON, abro paréntesis, agrupo el valor de la expresión y de esa manera lo puedo mostrar. Ahí está, sueldo promedio, sueldo mayor y sueldo menor.
Perfecto. Ahí tenemos entonces funciones de agregar, para los que no recordaban. Bien, tenemos ahora la posibilidad también de utilizar dentro de una consulta, sobre todo esto de aquí que les pido en la consulta 9, es, se lo utiliza para facilitarme más que todo la escritura de la consulta cuando voy a extraer información de más de una tabla. Por ejemplo, aquí dice mostrar los datos de ambas tablas utilizando alias. Cuando utilizamos alias, ¿qué quiere decir alias en términos generales? ¿Alguien sabe qué quiere decir un alias? Como un apodo. ¿Perdón? Como un apodo. Ya, como un apodo. Eso es un apodo, ¿no? Un alias es un apodo. Entonces nosotros podemos ponerle un apodo, un sobrenombre a las tablas. Esto cuando les decía, extraemos información de varias tablas y la consulta se nos hace muy grande. Aquí me dice mostrar los datos de ambas tablas utilizando el alias. Entonces, ¿cómo hacemos acá para utilizar un alias? Colocamos, por ejemplo, yo quiero mostrar el nombre del club, la fecha en que se fundó, el nombre del jugador y sus apellidos. Entonces, la tabla club, yo no quiero poner T club, quiero poner que ella se llame C solamente. Entonces, C, voy a poner punto, quiero el nombre del club, nombre, guión bajo, C, coma. C, que va a ser la tabla club, quiero la fecha de fundación, fecha, guión bajo, F, coma. Quiero que la tabla jugador se llame J, J punto nombre, guión bajo, jugador, coma. J punto apellido guión bajo P, coma, J punto apellido guión bajo M, ¿ya? Esos campos quiero mostrar. Pero ¿quién es J y quién es C? Entonces en el front debo colocar que la tabla club va a ser equivalente a decir C, a llamarla como C. Y la tabla jugador va a ser el equivalente de llamarla o enunciarla como J. ¿Ya? Entonces ahí especificamos quién es C y quién es J. Entonces, como estamos utilizando nosotros datos de las dos tablas, debemos colocar la condición de relación, donde C, decimos, donde C punto y de C va a ser igual a J punto y de C. Ese vendría a ser la condición de relación. ¿Ya? Entonces, cuando las consultas sean, supónganse que tenga una base de datos que tenga 4, 5 o más tablas, y vayan a colocar la condición de relación entre ambas, la consulta se hace más extensa. Entonces, en ese caso, pueden utilizar o valerse del alias, como lo he colocado acá. Entonces, el alias viene a ser el apodo o el sobrenombre que nosotros le asignamos, en este caso, a la tabla. ¿Está claro? Sí. ¿Dónde indicamos que es el alias? ¿De qué tabla? En el front. Y ahí tenemos. Más que todo esto es para facilitarnos la escritura de la consulta, ¿no? El diseño de la consulta. Y ahí tenemos entonces lo que es nuestro alias. Bien, aquí tenemos otra. Dice, mostrar los datos del jugador filtrando por al menos 2 ciudades. Tenemos en cuenta que en la tabla jugador tenemos un campo que se llama ciudad. Aquí le voy a hacer un select para mirar nuevamente los campos. Para no subir, más arribita lo tengo, pero lo puedo escribir acá. Ahí tenemos, ¿no? Hay un campo que se llama ciudad O. Entonces me dice mostrar los datos del jugador filtrando por al menos 2 ciudades. ¿Cómo haría esta consulta? A ver. Veamos quién se anima a responder. Bianca, ¿está Bianca? ¿Se encuentra Bianca?
No está Bianca. Veamos. Noé Gustavo Rojas Loza. Sí, estoy acá. Muy bien. Más o menos A no ver, me llevo muy bien, más o menos. O no me ideo muy bien cómo hacerlo. ya Noé no ha estado asistiendo a clases, Noé. He estado mayormente ir al mercado y prácticamente el internet no me daba bien allá. Sí, ya me di Ya cuenta, que ¿no? contratamos uno de Viva y medio que no va bien. Ujú. Bien, pero más bien que apareció nuevamente Noé. Luis Domínguez, ¿está? Sí, aquí estamos, ¿Cómo sería? estamos analizando eso. A ver, dice mostrar los datos del jugador citado por al menos 2 ciudades. Mm. Perdón, un segundito, jóvenes, por favor. Hola. Bien, ¿cómo sería, jóvenes? Se puede seleccionar de todas las tablas o si no alguna con la condicional del ITE y 2 ciudades. Lo poco que le capté a su compañera, porque está distorsionado, es que me puedo seleccionar los datos de toda la tabla, correcto. Ahora en el Word, eso decía su compañera, pero apenas pude entender, decía mostrar los datos del jugador filtrando por al menos 2 ciudades. En el Word voy a colocar el nombre de la ciudad, ciudad-o. Puedo utilizar igual y colocar La Paz. Es una opción o si no el biche también. Es una opción, dice su compañera. Puedo utilizar el OR, así como lo estoy haciendo. Y la otra ciudad, digamos, Cochabamba. Esta es una opción. Como bien decía su compañera, una opción. La otra opción sería colocar solamente where, ciudad o in, y entre paréntesis, separado por coma, los nombres de las ciudades, como hicimos los nombres de los clubes. Se puede hacer de esa manera con el in o se puede utilizar el or. Cuando especificamos el or, colocamos para ambas condiciones el campo por el cual estamos definiendo la condición. ¿Ya? En este caso yo digo de La Paz o Cochabamba. Y me va a mostrar de La Paz o Cochabamba. Como de ambas ciudades existe, entonces me va a mostrar de ambas ciudades. Una opción y la otra, recuerden, como decía su compañera, es el IN, utilizando la separación por las comas. ¿Ya? Entonces ahí tienen las dos opciones. Más arriba lo hicimos con los nombres de los clubes y ahora lo estamos haciendo con el nombre de la ciudad. Esa sería la respuesta para esta consulta. ¿Está más claro ahora, Noé y Luis? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien, sigamos con las funciones de agregado. La otra función de agregado, aquí me pide contar la cantidad de jugadores registrados. Aparte de la función promedio, de la función máximo, de la función mínimo, existe una función que se llama count, que me permite contar la cantidad de registros almacenados en una determinada tabla. Entonces aquí me dice contar la cantidad de jugadores registrados. Entonces para usar eso yo voy a decir select count. Cabe resaltar que la función count no tiene como argumento un campo. ¿Por qué? Porque yo quiero contabilizar la cantidad de registros. Entonces coloco el asterisco como argumento de la función. As, voy a colocar cantidad
jugadores. From el nombre de la tabla. En este caso, tabla jugador. Y me dice que tengo 10 registros almacenados en la tabla jugador. Entonces, cuando ustedes utilicen el con, a diferencia de las otras funciones, como en este caso de las que vimos anteriormente, no especifican el campo porque vamos a hacer una sumatoria general de cuántos registros hemos almacenado. En este caso, 10. Y si nosotros le hacemos un select, vamos a ver que existen 10 registros almacenados, ¿ven? Del 100 al 109 son 10. Correctamente es el resultado que me arrojó esta consulta. 10. ¿Está claro? Una función más a la lista de las otras funciones que ya habíamos visto anteriormente. ¿Está claro o alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, pero le iba a preguntar, para utilizar la función anterior que dijo, in, se utiliza para hacer referencia a los dos campos que está en cuestión, se utiliza en medio la palabra and, ¿cierto? Mire, por ejemplo, si yo lo voy a hacer con esa otra opción, entonces esto de aquí lo voy a quitar. Voy a poner aquí in, paréntesis. Voy a quitar todo esto. Y solamente voy a colocar el listado de los valores que yo necesito que aparezcan. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia de usarla de esta manera con el OR o usarla con el IN. El IN lo coloco yo entre paréntesis separados por comas los valores que quiero que se incluyan. ¿Ya? Ahí. ¿Ves? Ahora, utilizo el AND entre cuando uso el between. Por ejemplo, eso era lo que estaba cuando utilizo el between, ¿no? Coloco between y los valores que quiero que aparezcan en el rango separados por un AND. Pero eso es para el between. No son, y si no son numéricos, entonces sería entre comillas también. Claro, exactamente. Sería, lo que pasa es que el between se utiliza más que todo para valores numéricos. Generalmente el between o el AND se utiliza para calcular valores o rangos de valores numéricos. En cambio, el caso del OR puede usarse también para valores numéricos. Se puede usar. Por ejemplo, si yo digo aquí sueldo igual a 800 y sueldo igual a 1000. Solamente que la diferencia está que el OR me va a mostrar o este valor o este otro valor. No me va a mostrar una cantidad de valores contenido entre un extremo y otro. El OR me muestra o este valor o este otro. Por eso la función es OR. Este o este valor. A eso se refiere. Esta palabra o esta palabra. A eso se refiere. Esa es la diferencia entre el OR y el between. O el OR y el AND. O el between y el IN. ¿Me dejo comprender? Sí. Ya, entonces no confundan eso. Ya, el AND y el between se utilizan para rangos. El OR o el IN se utilizan para mostrar valores en específico. Ahora lo que yo les decía, como hicimos en el caso del club, un poquito más arriba, aquí, cuando utilizan el IN, pueden usar hasta para 3, 4 o más. Y si utilizan el OR, igual lo van a seguir concatenando con OR. La Paz, OR Ciudad Cochabamba o Ciudad Potosí, digamos, o Ciudad Oruro. Pero va a mostrar solamente los valores que coincidan con lo que ustedes están solicitando. Si coinciden todos, pues le va a mostrar de todo. Y si coincide uno, el del que coincida. Para que ustedes no se equivoquen con esto, recuerden el álgebra de Boole. Y en el álgebra de Boole, la tabla de verdad del OR y del AND. Cuando la tabla de verdad del OR, basta que una condición sea verdadera para que arroje como resultado verdadero. Sin embargo, en el AND,
necesariamente todas las condiciones deben ser verdaderos para que me devuelva verdadero, ¿no? Entonces, por eso que digo aquí, basta que una de ellas cumpla para que me devuelva ya el resultado. Si solo hay jugadores de La Paz, me va a mostrar de La Paz, mismo que yo haya puesto Cochabamba. Este valor es falso, pero este es verdadero. Entonces, sí o sí va a mostrar. Entonces, recuerden ustedes la tabla de verdad del OR y del AND, y ahí no se van a equivocar con esto de la función, el uso de la función. ¿Está más claro? ¿Aclarada la pregunta o la duda? Sí, Perfecto. Muy bien, gracias. jóvenes. Hasta aquí les había preparado para hoy. Necesito que en este momento pongan, por favor, su nombre en el chat del Zoom. Vayan colocando. Voy a tomarle una fotito también aquí. Listo, ya está. Ahora, para las personas que ingresaron un poquito más tarde, la primera evaluación va a ser el próximo jueves, siempre y cuando las labores académicas se suspendan el día lunes por el referéndum al que ustedes deben asistir. Si me comunican oficialmente que las labores académicas se suspenden para que vayan a votar, entonces su examen es el jueves 19. Si no hay suspensión, su examen es el lunes 16. ¿De dónde a dónde va a incluir el examen? Desde lo primero que vimos, que es el modelo relacional, hasta triggers. Es teórico práctico. Esta primera evaluación la vamos a hacer de forma virtual porque no tengo habilitados laboratorios todavía. Ahora, les comentaba a sus compañeros que ingresaron desde el principio que si no tienen una materia antes de esta, porque esta materia los días jueves a las 8:30 de la mañana, si no tienen una materia antes, podríamos conectarnos a las 8. ¿Todos pueden? ¿O hay alguien que tiene alguna otra materia antes de las 8:30? No puedo sin problema. Ya, ¿de los demás? ¿Hay alguien que no pueda? Mejor sería la pregunta sería, ¿hay alguien que no pueda? Más fácil. Bien. Entonces, les decía que normalmente se conectan 10 personas a 11, hoy se han conectado 9 de 30 personas. Les he hecho anotar su nombre en el chat del Zoom porque voy a tomar en cuenta que la persona debe tener asistencia a clases para dar el examen. No puede ser que no se conecten y directamente se presenten a exámenes, ¿no? O sea, yo grabo la clase como una ayuda extra para ustedes, pero eso no significa que ustedes se tienen que basar en solo ver las clases grabadas, por si acaso, ¿ya? Como ya anotaron todo su nombre, voy a detener